La bruma salina se aferraba a la costa de San Ambrosio, un pueblo donde el sol era tan inclemente como la memoria. Isabel Luján no tenía otra opción que soportar ambos. El luto por su esposo, Elías, no era solo un velo negro sobre su corazón, era una sentencia económica. Tras la repartición de bienes, un proceso más parecido a un despojo legal que a una herencia justa, a Isabel solo le quedó el aire pesado del estuario y una miseria tangible, una choza de paja. La llamaban la caseta del cangrejero, un insulto silencioso a la dignidad de cualquier mujer, y mucho más para la esposa de quien había sido un respetado pescador. La choza estaba ubicada al borde de las marismas, en el límite donde la tierra firme de los herederos, los primos rapaces de Elías, se rendía al lodo y a la maleza. Era una estructura precaria, cuyas paredes eran poco más que un tejido suelto de carrizos secos y un techo de paja tan viejo que la luz del sol se colaba por 1000 rendijas, creando patrones cambiantes de polvo dorado sobre el piso de tierra apisonada. Cuando llovía, era inútil. El olor constante a sal, fango y humedad se había incrustado en su ropa, su piel y sus sueños. No había muebles, solo una estera desgastada para dormir y una caja de madera invertida que servía de mesa. Elías, en vida, había sido fuerte, previsor. ¿Cómo era posible que el destino, o la avaricia de los vivos, hubiera reducido su legado a esta ofensa? Los primeros días fueron una lenta agonía. Isabel, una mujer de 40 y tantos años, de manos fuertes pero con la suavidad inherente a quien se había dedicado a cuidar de un hogar, se sentía humillada. Los primos, Ramón y Fausto, pasaban a caballo por el camino cercano, sus risas grasientas llegando hasta la choza, un sonido que acentuaba su soledad y su rabia contenida. Ellos se habían quedado con la casa principal de piedra, la barca de motor y hasta las redes de pesca más nuevas. Elías nunca había desconfiado de su familia. Siempre había dicho, la sangre es más espesa que el agua del mar, Isabel. ¡Qué error tan costoso! Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo las nubes de un rojo furioso, Isabel sintió que no podía más. La humedad le había calado los huesos y la sensación de abandono era un peso físico en su pecho. Se arrodilló sobre la tierra, no para rezar, sino para maldecir su suerte y la injusticia de la ley. Sus dedos, mientras se hundían involuntariamente en el suelo, tocaron algo duro. No era una piedra, era demasiado regular, demasiado plana. Con un resquicio de curiosidad, apartó la estera de dormir y comenzó a cavar con una vieja pala oxidada que Elías había dejado abandonada en un rincón. El sudor le empapó la frente. La tierra, sorprendentemente, cedía con facilidad, como si hubiera sido removida antes. Al cabo de unos minutos de esfuerzo frenético, la punta de su herramienta golpeó un objeto de madera. Era una caja. No era grande, apenas el tamaño de un baúl pequeño, pero era pesada. El corazón de Isabel latió con una urgencia que no sentía desde la muerte de Elías. La caja no estaba enterrada profundamente, quizás a medio metro, justo en el centro de lo que había sido su único espacio de refugio. ¿Por qué Elías, tan meticuloso, habría enterrado algo aquí, en el suelo de la choza que, hasta hacía poco, era solo un cobertizo para sus aperos? Era un enigma que, al mismo tiempo, le infundía un miedo frío y una esperanza salvaje. El peso de la pobreza se había aligerado ligeramente, reemplazado por el peso de un secreto. La noche se cernió sobre ella, pero Isabel ya no sentía el frío, solo la necesidad de saber. El aire de la noche era denso y la única luz que se filtraba en la choza provenía de la luna menguante que se asomaba tímidamente por las grietas del techo de paja. Isabel, con la respiración entrecortada y los músculos doloridos por la excitación y el esfuerzo, se arrodilló junto a la caja de madera que acababa de desenterrar. La madera era oscura, robusta, y parecía haber sido tratada con algún tipo de resina o alquitrán para protegerla de la humedad del subsuelo. No tenía asas, ni cerraduras visibles, solo una tapa lisa y sellada con lo que parecían ser clavos oxidados y resistentes. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta.
Elías nunca le había mencionado una caja, ni había dado indicios de esconder algo de tal magnitud. Siempre habían compartido todo, incluso sus escasas preocupaciones financieras. Este secreto se sentía como una traición tardía, pero al mismo tiempo, como un regalo de despedida envuelto en misterio. Con un ímpetu renovado por la adrenalina, Isabel buscó una herramienta para abrirla. Encontró un viejo cincel romo y un martillo que milagrosamente no se había llevado Fausto. El sonido de sus golpes resonó en la choza como un toque de tambor en la oscuridad, un sonido que le pareció imprudente y ensordecedor en el silencio de la marisma. Se detuvo brevemente, escuchando, solo el croar de las ranas y el siseo del viento respondieron. Continuó. Uno a uno, los clavos cedieron, protestando con un chirrido agudo que le heló la sangre. Finalmente, con un crujido seco, la tapa se levantó. El primer vistazo no reveló oro ni joyas brillantes, sino una capa de tela gruesa, áspera y de color oscuro que cubría el contenido, como si fuera una manta para protegerlo de miradas indiscretas y del tiempo. El aroma que emanaba de la caja era una mezcla curiosa de salitre, tierra húmeda y, extrañamente, tinta antigua. Con manos temblorosas, Isabel retiró la tela. Lo que encontró no era lo que una viuda en la pobreza podría haber soñado, pero su valor, pronto lo comprendería, era incalculable. La caja estaba llena de papeles. No eran documentos legales ni escrituras de propiedad, aunque al principio lo parecieron. Eran legajos ordenados y atados con cuerdas de bramante finas, envueltos individualmente en pergamino aceitado. Eran mapas. Cientos de ellos. Mapas dibujados a mano con una precisión asombrosa, muchos detallando cartas náuticas de la costa, pero otros, completamente desconocidos, mostrando líneas intrincadas, coordenadas grabadas con tinta negra y, lo más intrigante, pequeños símbolos que parecían más jeroglíficos que marcadores náuticos convencionales. Al fondo de la caja, debajo de los rollos más grandes, encontró un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastadas. Lo abrió con cautela. La letra era inconfundible, la caligrafía fuerte y ligeramente inclinada de Elías. Era un diario de bitácora, pero no del tipo que llevaba para la guardia costera. Este era personal, secreto. En la primera página legible, Elías había escrito con una formalidad inusual: para mi Isabel, si estas líneas encuentran su luz, es porque el mar me ha reclamado antes de tiempo. No te creas pobre. Lo que busqué durante 20 años está documentado aquí. No es oro, pero es más valioso que la avaricia de Ramón y Fausto. Las palabras la golpearon con la fuerza de una ola. Elías había estado buscando algo. No solo pescaba para vivir, su vida en el mar tenía un propósito oculto. El cuaderno detallaba meticulosamente los movimientos de las mareas, la formación de arrecifes artificiales y las extrañas corrientes de las profundidades de la Ciénaga del Viento. Una zona peligrosa y poco explorada al norte de San Ambrosio. Pero lo que la hizo detenerse y releer varias veces fue un pasaje específico marcado con una estrella de tinta roja. El patrón de las 3 estrellas en el fondo del estuario coincide con la inscripción de la piedra de Don Pablo. La leyenda es real. No es un tesoro para vender, sino una verdad oculta. Isabel cerró el cuaderno. El peso de la caja, de pronto, se sintió mucho más grande, cargado no de metal, sino de un enigma que su esposo había custodiado hasta la muerte. Se levantó, la choza se sentía pequeña y vulnerable, y su corazón latía al ritmo de una aventura no solicitada. Tenía algo que sus codiciosos parientes no tenían, algo que Elías había valorado por encima de todo, un secreto. Lo primero que debía hacer era deshacerse de la tierra removida y disimular la abertura en el suelo. El secreto debía permanecer donde Elías lo había dejado, bajo la única posesión que la codicia de otros le había permitido conservar. La choza de paja, su prisión, se había convertido en la bóveda de un misterio que prometía cambiar su destino. El resto de la noche y el amanecer encontraron a Isabel Luján absorta, sentada bajo la escasa luz matutina que se filtraba por las rendijas de la choza.
Había vuelto a tapar la caja, cubriendo el agujero con la tierra removida y extendiendo la estera sobre el lugar, asegurándose de que el suelo pareciera intacto. Pero ahora, la choza no era un símbolo de pobreza, sino un cuartel general secreto. El cuaderno de tapas de cuero, el diario de Elías, estaba abierto sobre sus rodillas. Este no era solo un registro, era un mapa de la mente de su esposo, una ventana a una obsesión que él había llevado en silencio durante años. Isabel se concentró en la referencia a don Pablo. El nombre resonaba en la memoria colectiva de San Ambrosio como una leyenda local, una figura mítica de un capitán de barco del siglo XIX que, según se decía, había descubierto un vasto yacimiento de salitre o, según otras versiones, un tesoro precolombino. Sin embargo, lo más popular era la historia de que don Pablo, enloquecido por su descubrimiento, lo había enterrado en la Ciénaga del Viento, muriendo antes de poder reclamarlo, dejando solo una críptica inscripción tallada en una roca. La gente lo había descartado como una tontería de borrachos, pero Elías, evidentemente, no. El diario de Elías no solo mencionaba a don Pablo, sino que contenía bocetos de la supuesta piedra de inscripción. Eran dibujos detallados de 3 símbolos, un pez con cola de serpiente, una luna creciente invertida y una constelación de 3 estrellas. Elías había escrito que estos no eran solo símbolos, sino coordenadas simbólicas que se activaban con el movimiento de las mareas. El tesoro no está donde se esconde, sino donde se revela, había anotado con nerviosismo. A medida que hojeaba el diario, Isabel comenzó a entender la magnitud del trabajo de Elías. Él no había estado persiguiendo un capricho, había estado realizando una investigación metódica. Había pasado décadas cotejando historias de viejos marineros, estudiando textos de navegación antiguos y, lo más importante, elaborando él mismo los cientos de mapas que llenaban la caja. Sacó uno de los rollos más grandes. Este mapa no era un simple dibujo, era una obra de arte cartográfica, a escala, que detallaba el fondo marino de la Ciénaga del Viento con una precisión que solo un buceador obsesivo podría lograr. Las líneas de profundidad, los perfiles de los cañones submarinos, y la posición de los manglares estaban marcados con una red de líneas cruzadas y números. Pero el centro del mapa era una zona marcada con la misma constelación de 3 estrellas que Elías había dibujado en el diario. Junto a este punto, la tinta roja destacaba una frase en latín apenas legible, aqua ubi terra fit, el agua donde la tierra se hace. Isabel, que recordaba algo de latín de su época escolar, sintió un escalofrío. Elías creía que, en un punto exacto de la ciénaga, la marea baja revelaba una pequeña porción de tierra que no debería existir. El trabajo de Elías no era solo físico, era intelectual. Había desarrollado una teoría, la leyenda de don Pablo no trataba de oro, sino de la preservación. Don Pablo había encontrado algo, sí, pero no un tesoro material. Elías sospechaba que don Pablo había descubierto y escondido una colección de artefactos o documentos que la Iglesia o la Corona querían ocultar en su momento, de ahí la necesidad de usar una clave que solo un pescador, familiarizado con la simbología estelar y la profundidad del mar, podría descifrar. El peso de la responsabilidad cayó sobre Isabel. Ya no se trataba de vengarse de sus parientes, sino de honrar un legado secreto, la vida entera de su esposo. Ramón y Fausto buscaban dinero, Elías había buscado la verdad. El primer paso era verificar la coordenada. Elías había escrito que la ventana para la revelación era estrecha, el 10º día después de la luna nueva, justo antes del amanecer. Sacó las cuentas en el calendario mental. La luna nueva había pasado hacía una semana. Tenía solo 3 días para prepararse. No podía ir sola, y no podía confiar en nadie. La única herramienta que le quedaba era la canoa vieja y remendada que sus primos habían desdeñado. Pero tenía la mente lúcida y el corazón firme. Se puso de pie, su figura enjuta proyectada por la luz de la mañana. No era una viuda pobre y desvalida, era la guardiana de un mapa, y la heredera de una verdad que dormía bajo el fango del mar. El dolor por Elías no se había ido,
pero la necesidad de completar su misión lo había transformado en determinación. La mañana del día decisivo amaneció con un cielo plomizo y una promesa de tormenta lejana. Isabel había pasado las últimas 72 horas en una frenética, pero silenciosa, preparación. Había remendado la canoa vieja, una cáscara de madera olvidada por Ramón y Fausto que apenas flotaba, reforzando las costuras con brea de pino que había conseguido a cambio de algunas gallinas. Había empaquetado solo lo esencial, el diario de Elías, el mapa principal enrollado y bien sujeto dentro de una piel aceitada, un farol de aceite, algo de agua y el arpón de su esposo, que aunque no era su herramienta principal, le ofrecía una seguridad psicológica. La salida debía ser imperceptible. Los primos dormían hasta tarde y la choza, aunque visible, estaba lo suficientemente alejada de las casas principales. Poco antes de la medianoche, cuando las sombras eran más largas y el pueblo estaba sumido en un silencio roto solo por el murmullo de las olas, Isabel deslizó la canoa hasta el canal estrecho que serpenteaba a través de los manglares. Había atado el botecito con una cuerda a su cintura y caminó descalza, hundiendo sus pies en el fango frío, hasta que la profundidad fue suficiente para subir. Remar en la noche era un acto de fe. Elías le había enseñado a leer el mar no por la vista, sino por el sonido y la sensación. El camino hacia la Ciénaga del Viento era notoriamente peligroso, un laberinto de bancos de arena movedizos y corrientes traicioneras que cambiaban con las fases lunares. Sin embargo, gracias al detallado mapa de Elías, Isabel no se sentía ciega. El mapa no solo marcaba las profundidades, sino también las rutas seguras, pasajes secretos que solo un explorador obsesivo conocería. La Ciénaga del Viento no era un lugar para los vivos. Era una zona costera maldita en la mente de los lugareños, conocida por engullir a los navegantes inexpertos. El aire allí era más pesado, más frío, y el aroma a podredumbre de las algas muertas era casi insoportable. Los manglares se alzaban como esqueletos retorcidos en la oscuridad, sus raíces anudadas creando formas fantasmales. A medida que Isabel se adentraba, la sensación de estar sola en el mundo se intensificaba. El sonido del remo al cortar el agua era el único signo de vida en ese entorno espectral. El diario había advertido sobre una línea de coral falso que marcaba el límite de la zona más peligrosa. Isabel consultó el mapa bajo la luz débil y parpadeante del farol, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y miedo. Remó siguiendo una serie de faros naturales que Elías había descrito, la silueta de un árbol muerto que parecía una mano gigante, la brecha inusual en el arrecife. Cada brazada la acercaba al punto marcado con las 3 estrellas. La marea estaba bajando rápidamente, tal como Elías había predicho. El murmullo del agua se convirtió en un succionar ruidoso, y el nivel del mar descendía dejando al descubierto lenguas de fango resbaladizo. Al cabo de casi 2 horas de remo extenuante, Isabel llegó al punto. Era una bahía pequeña, un remolino poco profundo que en condiciones normales estaría totalmente cubierto por el agua. Ahora, el centro era una planicie fangosa de color gris pálido. El mapa indicaba que el punto de revelación, Aqua Ubi Terra Fit, estaba cerca de una formación rocosa en forma de media luna. Deslizó la canoa suavemente sobre el fango y descendió, hundiéndose hasta los tobillos. El frío le caló los huesos al instante. Caminó lentamente, revisando el mapa una y otra vez. Se acercó a las rocas y, justo como Elías había dibujado, la constelación de 3 estrellas estaba allí, grabada no en piedra, sino en 3 pequeños montículos de roca volcánica que sobresalían del lodo, alineados de manera perfecta con la punta de la media luna. Pero el hallazgo más importante estaba a pocos metros de los montículos. La marea baja había revelado algo inesperado. En medio del fango gris, había una línea oscura, casi negra, que formaba un cuadrado perfecto, como una tapa o una escotilla incrustada en el suelo. Era demasiado regular para ser natural, y estaba sellada por el limo y la presión de la marea. Este no era el tesoro, sino el acceso.
Isabel sintió una oleada de euforia mezclada con una inmensa tristeza por Elías, que no había vivido para ver este momento. Ella estaba allí, sola, al borde de la verdad que su esposo había buscado toda su vida, en un rincón olvidado y temido por todos, menos por él. El olor a azufre y a humedad subterránea se hizo más intenso a medida que Isabel se acercaba al cuadrado oscuro incrustado en el fango. La tapa, de una piedra negra similar a la pizarra, estaba perfectamente nivelada con el terreno circundante, un testimonio de la habilidad o la obsesión de quien la hubiera colocado allí. Era evidente que este punto era el destino final, el lugar de la verdad que Elías había marcado con tanto cuidado. Isabel deslizó su mano por la superficie lisa y fría. La tapa no tenía anillos ni asas. Era un sello perfecto. Consultó rápidamente el diario de Elías. Su esposo, con su habitual meticulosidad, no se había detenido en las coordenadas, había detallado el mecanismo de apertura. Elías había escrito que la inscripción de Don Pablo, el pez con cola de serpiente y la luna creciente invertida, no solo eran simbólicas, sino funcionales. Eran las claves para una palanca oculta. Volvió a la formación rocosa de media luna. Allí, bajo una capa de limo, encontró 3 pequeñas depresiones, como cuencos desgastados por el tiempo. Siguiendo las instrucciones crípticas de Elías, tomó 3 piedras redondeadas del tamaño de un puño de las rocas cercanas e intentó colocarlas en las depresiones. La primera encajó sin problemas. La segunda, la más grande, requirió un poco de fuerza hasta que se dio con un chasquido sordo. La tercera, sin embargo, no entraba. Frustrada, revisó el diario. Elías había advertido, la tercera cerradura no acepta la piedra del mar, solo la roca del cielo tiene la forma correcta. Isabel tardó unos minutos en entenderlo. La roca del cielo era el lenguaje poético de Elías para referirse a la piedra volcánica. Buscó entre los montículos que formaban la constelación de 3 estrellas. Uno de ellos parecía ser un fragmento suelto, hábilmente camuflado. Con cuidado, lo desprendió. Era una piedra oscura, porosa, y notablemente ligera. La colocó en la tercera depresión. Un suave pero audible clic resonó en el silencio. Se giró a tiempo para ver la tapa de pizarra. Había girado sobre un eje invisible, revelando una abertura cuadrada que se hundía en la oscuridad. El aire que emanaba de la abertura era estancado y portaba el olor metálico de la humedad confinada. Se acercó al borde, encendiendo el farol de aceite. La luz proyectó un astrémulo hacia abajo, revelando una escalera de piedra desgastada que descendía en espiral. No había signos de inundación, el acceso estaba protegido del mar por el ingenio de su constructor, probablemente gracias a un sistema de esclusas naturales que solo se abría con la marea excepcionalmente baja. Antes de descender, miró a su alrededor. El sol no tardaría en subir, y el tiempo era su enemigo, la marea volvería pronto a reclamar el acceso. Tenía que ser rápida. Colocó el farol en su espalda y comenzó el descenso. Cada escalón era resbaladizo y helado. Contó unos 20 peldaños antes de llegar a un suelo firme y fangoso. Se encontraba en un túnel abovedado, estrecho pero lo suficientemente alto para que ella pudiera estar de pie. Las paredes estaban formadas por bloques de piedra de río, sellados con un mortero de calorías. El túnel no se sentía como una cueva natural, era una estructura hecha por el hombre. Elías tenía razón. Esto no era un capricho, era una cripta submarina. Caminó unos 10 metros, el farol proyectando sombras danzantes. El túnel desembocaba en una cámara más grande, circular, cuyo techo se perdía en la oscuridad. En el centro de la cámara, sobre una plataforma elevada de piedra que lo mantenía seco de la humedad del suelo, se encontraba el objeto que Elías había estado buscando. No era un cofre lleno de doblones de oro, ni una montaña de joyas relucientes. Era una pila organizada de artefactos cubiertos con paños de lino y apilados junto a lo que parecía ser un sarcófago de madera petrificada.
En lo alto de la pila de artefactos había un objeto singular, un libro enorme y encuadernado en cuero oscuro, con bordes que parecían de plata deslustrada. Junto a él había un pequeño letrero de arcilla cocida, con letras grabadas que Isabel reconoció inmediatamente, el nombre de don Pablo. Pero no era una lápida, era una advertencia. El letrero decía, en un español antiguo y formal, no es oro lo que aquí se custodia. Son las voces que el mundo quiso silenciar. Solo la verdad abre este lugar. Quien lo encuentre, que lo guarde. Es el códice de las aguas. Isabel se quedó paralizada. Elías no había estado buscando riqueza personal, sino un tesoro histórico o, tal vez, espiritual. La choza de paja, la humillación, la larga travesía, todo había sido el preámbulo para convertirse en la protectora de un conocimiento antiguo y prohibido. Miró el sarcófago, ¿contenía realmente los restos de don Pablo? Y más importante, ¿qué secretos guardaba ese códice de las aguas? La luz del farol tembló, reflejando su asombro y el peso repentino de la historia. El farol, colgado de una protuberancia en la pared de piedra, arrojaba un círculo de luz ámbar sobre la cámara, iluminando los objetos custodiados por el silencio de siglos. Isabel, con una mezcla de reverencia y temor, se acercó al libro monumental que Elías había llamado el Códice de las Aguas. La tapa de cuero, de un grosor impresionante, estaba tan bien conservada que parecía haber sido colocada allí la semana anterior, gracias a la atmósfera sellada y protegida del recinto. Los bordes metálicos, que al principio había creído plata, eran en realidad de un metal cobrizo fuertemente aleado, grabado con símbolos que se asemejaban a olas y peces. Isabel deslizó sus dedos sobre el cuero frío. El peso del libro era considerable. Con sumo cuidado, lo abrió. Lo que había dentro no eran hojas de papel ordinario, sino finas láminas de pergamino curtido y tratado con algún pigmento azulado, sobre las cuales la tinta negra destacaba de forma espectacular. La escritura era densa, elegante y en su mayoría en latín antiguo, con anotaciones intermitentes en un idioma que Isabel no conocía, posiblemente un dialecto indígena extinto. A pesar de las barreras lingüísticas, el contenido era innegable. El códice no era un registro financiero ni una crónica de guerra, era un compendio de conocimientos prohibidos sobre la navegación, la astronomía y, lo más sorprendente, la medicina herbal y la biología marina. Había dibujos detallados de plantas endémicas de la costa, métodos de extracción de venenos y antídotos, y técnicas de pesca que utilizaban las fases lunares con una precisión matemática asombrosa. Pero lo que hizo que el pulso de Isabel se acelerara fue un capítulo entero dedicado a la creación de una sustancia purificadora a partir de las algas de la ciénaga, capaz de curar la fiebre de la tierra. Una enfermedad que había diezmado a la población local hacía siglos. El códice revelaba que don Pablo, el capitán del siglo XIX, no había encontrado oro, sino este invaluable saber científico y natural. Al parecer, don Pablo no era un simple marinero, sino un naturalista ilustrado que había tropezado con un asentamiento indígena secreto en el interior. Estos pueblos, aislados y desconocidos, poseían un conocimiento ancestral que se plasmó en el códice. Don Pablo, temiendo que la corona y la iglesia confiscaran o destruyeran el libro por considerarlo herejía o una amenaza a la medicina oficial de la época, había dedicado los últimos años de su vida a construir esta cámara secreta en la marisma, utilizando su conocimiento de las mareas y la geología local para sellarla. De ahí las coordenadas simbólicas, una clave que solo un hombre de mar podría descifrar. Elías había comprendido la verdad, el tesoro no era material, sino el poder del conocimiento. La avaricia de Ramón y Fausto era pueril comparada con el valor de lo que Isabel sostenía en sus manos. Este códice era la prueba viviente de un legado cultural y científico que podría salvar vidas, un conocimiento que podría cambiar el destino de San Ambrosio, cuya población seguía dependiendo de médicos itinerantes y remedios caros. Junto al códice, Isabel encontró otros artefactos, varias botellas de vidrio soplado, selladas con cera antigua y llenas de aceites y extractos secos de plantas, presumiblemente los remedios descritos en el libro.
También había un juego de instrumentos de navegación de latón que parecían ser herramientas científicas de don Pablo, incluyendo un cuadrante estelar. Una oleada de emoción y una firmeza inquebrantable recorrieron a Isabel. Su esposo había muerto no como un pescador, sino como un guardián de la historia. Ahora, esa tarea recaía sobre ella. Sacó el pañuelo que llevaba en el bolsillo y, con un cuidado extremo, envolvió el códice. Debía llevarlo de vuelta. La choza de paja no era el lugar más seguro, pero era el único lugar que poseía. La verdad no podía permanecer enterrada, pero tampoco podía ser entregada a la primera persona con malicia. El tiempo se agotaba. El farol parpadeaba, y el diario de Elías había advertido que la marea alta comenzaría a llenar el acceso en cualquier momento. Dejó la mayoría de los artefactos en la cámara, sintiendo que llevárselos todos la expondría demasiado. Su misión por ahora era asegurar el códice. Con el pesado volumen en sus brazos, sintiendo el frío de las paredes de piedra en su espalda, Isabel comenzó el ascenso por la escalera. Había entrado a la cripta como una viuda pobre, saldría como la portadora de una verdad que prometía la redención. El ascenso fue más arduo que el descenso. El códice de las aguas era un peso considerable, y la presión del tiempo la obligaba a moverse con una rapidez que su cuerpo no acostumbraba. Justo cuando Isabel Luján emergía por la escotilla, el primer rayo de sol se abría paso por el horizonte. El cuadrado de pizarra ya estaba siendo lamido por las primeras oleadas de la marea ascendente. Cerró la tapa de piedra con la misma maniobra que Elías había descrito, asegurándose de que las rocas de las depresiones volvieran a su lugar original. La ciénaga del viento recuperó su apariencia inocente, y la entrada a la cripta se desvaneció bajo el agua turbia. Isabel remó de vuelta. La travesía de regreso se sintió eternamente larga, pero la carga que llevaba en sus brazos, el códice envuelto, era un recordatorio constante de su propósito. Cuando llegó a la choza, ya era media mañana. El agotamiento era total, pero la adrenalina la mantenía en pie. Escondió el códice junto al diario y los mapas en el mismo compartimento secreto bajo la tierra, y se sentó en la estera, intentando recuperar el aliento y la compostura antes de enfrentarse al mundo exterior. El mundo exterior, en forma de Ramón y Fausto, no se hizo esperar. Unas horas después, una sombra se cernió sobre la entrada de la choza. Los primos, con sus ropas de lana fina y sus gestos engreídos, se detuvieron a una distancia prudente del barro. «Vaya, Isabel. Pensábamos que te habías ahogado en tu vieja barcaza», dijo Ramón, con una sonrisa burlona. «Venimos a avisarte que vamos a cercar esta parte de la marisma. Es nuestra propiedad, y esta choza, bueno, la quemaremos pronto. Deberías irte al pueblo, a mendigar». Fausto asintió, su mirada escudriñando el interior de la choza en busca de algo de valor. «Déjalo, Ramón. No hay nada que valga aquí. Solo una vieja viuda y 4 palos». Isabel se levantó lentamente. El miedo había desaparecido, reemplazado por la tranquilidad que solo la posesión de una gran verdad puede dar. «No, Fausto», respondió ella, su voz baja pero firme, resonando con una autoridad desconocida. «No hay nada para ustedes aquí. Pero sí hay algo que me dejó mi esposo». Ramón se rió. «Ah, la estera sucia y la pala oxidada». Qué generoso era Elías. «Me dejó su honor», replicó Isabel, mirándolos directamente a los ojos. «Y un conocimiento». Elías sabía lo que buscaban, y sabía que no lo merecían. Lo que Elías encontró bajo esta tierra no es oro que se pueda gastar, sino un poder que ustedes no podrían ni imaginar, porque solo ven el precio, nunca el valor. La vaga mención de algo bajo la tierra hizo que los primos intercambiaran una mirada de avaricia. Ramón dio un paso al frente. «Si hay algo, lo veremos. Tenemos derecho legal a todo lo que Elías poseía, incluso a revisar este pedazo de fango». «Pueden revisar el fango», dijo Isabel, con una sonrisa gélida. «Pero se ensuciarán las botas por nada. Porque lo que él custodiaba, lo que don Pablo escondió, no es para los avariciosos.
Es para los justos. La ambigüedad de sus palabras los desconcertó. Temían que el secreto fuera una trampa o, peor aún, que no pudieran venderlo. La determinación en los ojos de Isabel era inquebrantable, era la mirada de una mujer que había visto el fondo del mar y la historia. Tras un momento de tensión palpable, Ramón y Fausto refunfuñaron, sintiéndose frustrados y engañados, y se alejaron a caballo. La viuda no les había dado nada, pero les había quitado la paz con la sola sugerencia de un misterio que no podían poseer. Isabel esperó hasta que el sonido de los cascos se hubo desvanecido. Luego, excavó el códice una vez más. Su decisión estaba tomada. Elías había buscado la verdad para el bien de la gente. El códice no podía permanecer enterrado. Esa misma tarde, usando su vestido de luto como un escudo de respeto, Isabel se dirigió al pequeño consultorio del doctor Herrera, el único médico honesto y con estudios en el pueblo. Puso el pesado códice sobre el escritorio del doctor, revelando la historia de don Pablo, la cripta y el legado de Elías. El doctor Herrera, un hombre escéptico de la ciencia moderna, inicialmente se mostró incrédulo. Pero al ver los dibujos anatómicos detallados y las fórmulas químicas de la herbolaria antigua, sus ojos se abrieron con asombro. Comprendió al instante el valor incalculable de lo que Isabel había desenterrado. Isabel le encomendó al doctor la tarea de descifrar y aplicar el conocimiento del códice, especialmente lo referente a la fiebre de la tierra. A cambio, el doctor Herrera prometió honrar el secreto de la cripta y el legado de Elías, comprometiéndose a usar el códice para servir a la gente de San Ambrosio. Isabel Luján continuó viviendo en la choza. A los ojos del pueblo y de sus primos, seguía siendo una viuda pobre en un refugio de paja. Pero ella sabía la verdad. Elías no le había dejado una miseria, sino el conocimiento y el coraje para cambiar un mundo. La choza de paja, su humilde bóveda de secretos, era el centro de un nuevo legado, la semilla de la verdad que, gracias a Elías y a su valentía, florecería para San Ambrosio.